México, un país lleno de cultura e historia, considerado por muchos uno de los lugares más bellos en el mundo. Cuenta con una de las mejores gastronomías, una alta diversidad en flora y fauna, hermosas playas, pueblos mágicos, maravillas prehispánicas y naturales. En fin, un país como pocos. Pero no todo es miel sobre hojuelas. México fue arrasado, devastado, vendido y traicionado por un puñado de políticos y empresarios corruptos, ambiciosos y sedientos de poder. Privatizaron la industria siderúrgica, o Sidermex, como se llegó a llamar al conjunto de las tres siderúrgicas en manos del gobierno que estaba conformada por Altos Hornos, Fundidora Monterrey y Siderúrgica Lázaro Cárdenas. Fueron privatizadas en los 90s y vendidas a particulares por mala administración gubernamental. La banca fue nacionalizada en 1982 y posteriormente privatizada en 1990, con Carlos Salinas de Gortari subastando ante particulares los 18 bancos que componían el sistema en aquel entonces. Ante la inexperiencia y avaricia de los nuevos banqueros que llevaron a la quiebra la banca y después tuvo que ser rescatada por el Fobaproa y luego el IPAP, el hecho es que el gobierno gastó en apoyo a los bancos 3 veces más de lo que recibió por la venta. Los fertilizantes o Fertimex, que producía a finales de los 80 más de 3 millones de toneladas al año, se dividió en un sinnúmero de unidades y se privatizaron sus diversas plantas. Al cabo de los años, no quedó en pie ninguna de ellas. Los fertilizantes ahora se importan casi en su totalidad. Teléfonos de México. La venta se realizó en 2 etapas. La primera comprendió la venta a un grupo constituido por el Grupo Carso, Southwestern Bell y France Cables Radio. Y la segunda, en 1991 y 1992, se colocó en diversas bolsas del mundo, 4.240 millones de dólares de acciones preferentes. Ferrocarriles de México se privatizó de manera integral por Ernesto Zedillo Ponce de León a principios de 1995, para lo que fue necesario reformar el artículo 28 constitucional, que reservaba al Estado la operación de los ferrocarriles. Se derogó ese precepto y se promulgó una ley reglamentaria de los ferrocarriles que contemplaba la privatización misma. Al concluir su sexenio, Ernesto Zedillo fue contratado por la empresa que adquirió Ferrocarriles. Los aeropuertos se privatizaron poco después de los ferrocarriles. Se concluyó la operación con la venta de 15% del capital social de los 3 grandes grupos al consorcio operador Azur, GAP y GACN, pagándose por los 3 grupos 450 millones de dólares. El resto del capital social se habría de colocar en la bolsa de valores. Las líneas aéreas en 1989 fueron vendidas por la Unidad de Desincorporación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vendiendo Mexicana en 140 millones de dólares y Aeronaves en 263 millones de dólares. No pasaron siquiera 6 años antes de que el gobierno volviera a absorber ambas empresas a través de la empresa paraestatal Cintra, que se organizó para tal efecto en 1995, para posteriormente declarar a Mexicana de Aviación en bancarrota, dejando a la deriva a miles de trabajadores. La famosa guerra contra el narco, incursión ordenada por Felipe Calderón Hinojosa, a 9 días de haber ocupado el cargo de presidente de la República en el 2006, tras un tufo de ilegalidad. Ordenó el despliegue de 6.500 elementos del ejército mexicano,
A los 6 años de su gobierno, el país se llenó de sangre al registrarse 102.859 homicidios y 22.112 desapariciones. La industria petrolera, con la aprobación de la reforma energética promovida en el sexenio anterior por Enrique Peña Nieto, el sector energético nacional se convirtió en una inmensa maraña de aberraciones estratégicas, conceptuales, organizativas, políticas y financieras. Las causas apuntan a arraigadas pretensiones privatizadoras, tráfico masivo de influencias, cálculos cerrados, políticas públicas defectuosas o malintencionadas, torpeza y corrupción de sus directivos y sendos negocios particulares. Y en este caso en específico, la injerencia desmedida de la actual dirigencia del STPRM, de su ex líder Carlos Romero de Champs, y un cínico empleo de sus dirigentes para apoyar financieramente las campañas políticas del PRI. Fue una secuencia de sexenios que lo único que hicieron fue entregarle al país en charola de plata a la iniciativa privada y a gobiernos extranjeros, promoviendo la pobreza y la desigualdad. Pero México ya despertó. Afortunadamente, muchos mexicanos no se quedaron de brazos cruzados y se comenzó a hacer frente a tanto saqueo. Uno de esos hombres que perseveró y alcanzó la posición necesaria para llevar a México a un verdadero cambio en beneficio de su pueblo es Andrés Manuel López Obrador, quien durante su trayectoria política ha luchado contra la mafia del poder. Ahora, en su posición de presidente de México, nos está demostrando que nuestro país es grande y que juntos podemos sacarlo adelante, combatiendo de frente el robo de hidrocarburos, reduciendo el presupuesto del gobierno federal, cancelando faraónicos proyectos que atentaban en el erario público, reduciendo sueldos a altos funcionarios, eliminando pensiones a expresidentes, rehabilitando refinerías y construyendo una nueva, entre tantos. De igual manera, continuando con su lucha y uniéndose a la de nuestro presidente, otro valiente que lleva muchos años combatiendo la corrupción en el STPRM es Ebraicaz Vázquez Gutiérrez, quien con el Movimiento Nacional Petrolero lleva casi 50 años haciéndole frente a este cáncer. Ahora México atraviesa una situación de salud la cual obedece a un panorama global. Es todo el mundo el que está atravesando por esta pandemia, y pese a que estos políticos y empresarios quieren exponer y tratar de convencer de que casi la pandemia es culpa de Andrés Manuel, no entienden de que cada vez somos más los mexicanos que ya abrimos los ojos y no estamos dispuestos a volver atrás, a esos tiempos en el que el autoritarismo reinaba. Hoy, el Movimiento Nacional Petrolero respalda de manera irrestricta el proyecto de nación propuesto por nuestro valeroso presidente Andrés Manuel. Asimismo, las medidas que su gobierno ha establecido ante la pandemia y el combate frontal a esta, de igual manera reconoce a los compañeros petroleros en su diaria labor. Varios trabajadores se han contagiado del COVID-19 en sus centros de trabajo, en especial en las plataformas. La atención se las ha brindado nuestra empresa nacional Pemex. Sin embargo, brillando por su ausencia y total desinterés, los actuales dirigentes del STPRM, ellos también creen que el trabajador petrolero sigue con una venda en los ojos, pero no entienden que parte de los 40 millones que votamos por nuestro valeroso presidente nos encontramos los trabajadores petroleros, unidos por la democratización de nuestro México y nuestro sindicato petrolero.